Una joven cazadora se adentra en lo más profundo de un bosque antiguo buscando algo más que una presa. ¿Qué encontrará en su camino? Lo que está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. En lo profundo de un bosque tan antiguo que sus raíces parecían tocar el principio de los tiempos, una joven cazadora avanzaba con determinación. Su aldea la conocía por su habilidad excepcional y su valentía inquebrantable. No había animal que no pudiera rastrear, ni desafío que no pudiera enfrentar. Sin embargo, en su interior, sentía que algo faltaba. Había escuchado historias sobre una criatura legendaria, una presa que solo los más grandes cazadores habían visto, y decidió que esta sería su prueba final. Así, se adentró en lo profundo del bosque, más allá de donde los demás se atrevían a ir. Los primeros días fueron emocionantes. Cada paso en este territorio desconocido era una mezcla de peligro y expectativa. La luz del sol apenas lograba atravesar el denso dosel de árboles, creando sombras que danzaban a su alrededor mientras ella avanzaba en silencio. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la adrenalina de la caza. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, la realidad comenzó a instalarse. La presa, si es que realmente existía, seguía siendo esquiva. Los rastros se desvanecían como el humo, dejándola cada vez más profundamente perdida en el laberinto verde. La joven cazadora, acostumbrada a dominar cualquier situación, comenzó a sentir una inquietud que no había experimentado antes. El bosque, que al principio le había parecido un aliado silencioso, comenzó a sentirse opresivo. Los árboles, altos y majestuosos, parecían cerrar sus filas, como si intentaran impedirle la salida. El viento, antes suave y reconfortante, se transformó en un susurro constante que llenaba el aire con un mensaje incomprensible. Y, lo más perturbador de todo, la falta de alimentos comenzó a hacer mella en su resistencia. Finalmente, después de varias semanas de caza infructuosa, su cuerpo empezó a traicionarla. Los movimientos que antes eran ágiles y precisos, ahora se volvían torpes. Su vista, que había sido tan aguda, se nublaba con el cansancio. Y su corazón, que nunca antes había conocido el miedo, ahora latía con la angustia de la desesperación. Las noches, que había pasado bajo las estrellas con una sensación de seguridad, se convirtieron en un tiempo de incertidumbre. La oscuridad se apoderó de sus pensamientos, y el frío penetrante hizo que sus músculos se tensaran con el dolor. Un día, cuando la esperanza casi había abandonado su corazón, la cazadora llegó a un claro oscuro en medio del bosque. Allí, la luz del sol apenas se atrevía a tocar el suelo cubierto de hojas, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Exhausta y hambrienta, la cazadora cayó de rodillas en el centro del claro. Su arco, que había sido su fiel compañero, cayó de su mano, y ella alzó la vista al cielo. Pero no había consuelo en las ramas entrelazadas que bloqueaban su visión del cielo. Su voz, normalmente fuerte y segura, se quebró cuando intentó hablar. ¿Por qué?, susurró al bosque que la rodeaba. ¿Por qué, espíritu del bosque, me has abandonado aquí? ¿Qué he hecho para merecer este castigo? Estoy cansada, hambrienta y completamente sola. Si esta es mi última casa, que así sea, pero al menos déjame entender por qué. Su voz se desvaneció en el aire, absorbida por el silencio que la rodeaba. Las lágrimas llenaron sus ojos, y la cazadora, que había enfrentado tantos peligros sin dudar, ahora se sentía completamente perdida. En ese momento, en medio de su desesperación, recordó las palabras de su madre, quien siempre le decía: «Cuando estés en el valle de la sombra, recuerda que Dios está contigo, incluso en la oscuridad más profunda».
Estas palabras resonaron en su corazón, dándole un pequeño rayo de esperanza. De repente, un suave susurro recorrió el aire. Al principio, parecía ser solo el viento, pero a medida que se hacía más fuerte, la cazadora se dio cuenta de que era algo más. El susurro se convirtió en una voz profunda y resonante, que llenaba el claro con una presencia palpable. De entre los árboles emergió una figura etérea, apenas visible en la penumbra. Era un anciano, envuelto en hojas y ramas, sus ojos brillando como luciérnagas en la oscuridad. Su presencia era imponente y serena al mismo tiempo, como si formara parte del mismo bosque. La cazadora, con el corazón latiendo con fuerza, se quedó inmóvil. No sabía si debía sentir miedo o reverencia, pero antes de que pudiera decidir, la figura habló. «Hija de los humanos, tu llamado ha sido escuchado», dijo el espíritu del bosque con una voz que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Pero el bosque no te ha abandonado. Tú has olvidado cómo escuchar sus voces. La cazadora, aún temerosa, susurró: «¿Quién eres? ¿Qué debo hacer para encontrar mi camino de regreso?». El espíritu del bosque, sin moverse de su lugar, respondió: «Durante 7 noches permanecerás en silencio bajo los árboles más antiguos y escucharás el susurro del bosque. No hables, no caces, solo escucha. En el susurro de las hojas encontrarás el camino de regreso y descubrirás lo que realmente buscas». Al escuchar estas palabras, la cazadora recordó el Salmo 46:10. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En su corazón, sintió que debía confiar en lo que estaba sucediendo, incluso si no lo entendía por completo. La cazadora, aunque escéptica, aceptó la tarea encomendada por el espíritu del bosque. Sabía que no tenía muchas opciones, y algo en la voz del espíritu le decía que este era el único camino que le quedaba. Durante las siguientes noches, tal como le fue instruido, se sentó bajo los árboles más antiguos del bosque. Cerraba los ojos y permitía que los sonidos del bosque llenaran su mente y su espíritu. Al principio, todo lo que escuchaba era el viento entre las ramas y los ocasionales crujidos de las hojas, pero con cada noche que pasaba, comenzó a discernir algo más, algo que estaba siempre presente, pero que nunca había notado antes. La primera noche fue la más difícil. Sentada bajo un árbol, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, la cazadora luchaba contra su instinto de moverse, de buscar algo que cazara. Pero recordó las palabras del espíritu y se obligó a permanecer en silencio. Los sonidos del bosque parecían susurrarle secretos que estaban más allá de su comprensión, pero a medida que la noche avanzaba, empezó a notar un patrón en esos susurros. Era como si el bosque le hablara en un idioma que solo su alma podía entender. Mientras escuchaba, sus pensamientos comenzaron a centrarse en Dios. «Señor», pensó, «ayúdame a encontrar la paz en este silencio, a escuchar lo que quieres que aprenda». Y en ese momento, sintió una calma que nunca antes había experimentado. A medida que pasaban los días, la cazadora notó un cambio dentro de ella. Ya no sentía la desesperación que la había abrumado antes. En lugar de eso, había una calma que llenaba su ser, una paz que nunca antes había conocido. Cada noche, el bosque le revelaba un poco más de sus secretos, y con cada revelación, la cazadora sentía que se acercaba más a la verdad. No era solo una verdad sobre el bosque, sino sobre ella misma, sobre su propósito y su lugar en el mundo. En la 6ª noche, mientras estaba sentada bajo el árbol más antiguo que había encontrado, la cazadora tuvo una visión. Fue breve, pero intensa.
Vio el bosque no solo como un lugar físico, sino como un ser viviente, una entidad con sus propios pensamientos y sentimientos. Vio como cada árbol, cada hoja y cada criatura eran parte de un todo más grande, un todo que estaba intrínsecamente conectado a ella. Fue en ese momento que entendió lo que el espíritu del bosque había querido decir cuando le dijo que había olvidado cómo escuchar las voces del bosque. Esta visión le recordó el pasaje de Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Comprendió que el bosque era una manifestación de la grandeza de Dios, una lección viviente de su poder y amor. La séptima noche fue la más especial. Sabía que algo importante estaba por suceder y se preparó mentalmente para ello. Se sentó bajo el mismo árbol de la noche anterior, cerró los ojos y esperó. El susurro del bosque fue más suave esta vez, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Entonces, de repente, todo se volvió claro. Una luz, más brillante que la luna, iluminó un sendero que había estado oculto hasta entonces. La cazadora abrió los ojos y vio el camino delante de ella, un camino que la llevaría de regreso a su aldea, pero más importante aún, un camino que la llevaría a la comprensión de su verdadero propósito. Con lágrimas en los ojos, la cazadora susurró una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por mostrarme el camino. Te seguiré donde quiera que me guíes. En ese momento, sintió una paz tan profunda que supo que estaba en el camino correcto. La cazadora siguió el sendero sin dudar. Sabía que este era el camino que había estado buscando, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mientras caminaba, sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. El bosque, que antes le había parecido un lugar hostil y traicionero, ahora la rodeaba con una sensación de seguridad y protección. Era como si cada árbol, cada hoja, estuviera guiándola, mostrándole el camino no solo de regreso a su hogar, sino de regreso a sí misma. Cuando finalmente llegó a su aldea, la cazadora no era la misma persona que había partido. Había cambiado, no solo en su exterior, sino en su interior. Ya no veía la caza como un simple medio para demostrar su habilidad o para ganar gloria, sino como una forma de conectar con la vida que el bosque ofrecía. Su experiencia se convirtió en una historia que contaba a los jóvenes de la aldea, enseñándoles a respetar y escuchar las voces de la naturaleza. Les recordaba que en el silencio y la quietud se encuentran las respuestas más profundas y que a veces lo que necesitamos no es más ruido, sino más silencio. Los días en la aldea continuaron como de costumbre, pero algo dentro de la cazadora había cambiado de manera irrevocable. Cada mañana, al despertar, sentía la llamada del bosque, un susurro persistente que le recordaba las noches pasadas bajo los árboles antiguos. Aunque estaba de vuelta en su hogar, su corazón seguía anclado en el bosque. Se levantaba temprano y caminaba hacia el borde del bosque, simplemente para sentir la brisa en su rostro y escuchar los sonidos de la naturaleza. Era como si cada día fuera una oportunidad para volver a conectarse con las enseñanzas que había recibido. Pronto, la cazadora comenzó a pasar más y más tiempo en el bosque, no como antes, en busca de una presa, sino en busca de paz y claridad. Caminaba por senderos que antes no había notado, explorando rincones ocultos que parecían nuevos y familiares al mismo tiempo. El bosque se había convertido en su refugio, un lugar donde podía estar en paz con sus pensamientos y su espíritu. Cada paso la conectaba más profundamente con la tierra bajo sus pies, y sentía que estaba redescubriendo el mundo, un paso a la vez. Una mañana, al llegar a un claro iluminado por la luz suave del amanecer, la cazadora se detuvo.
Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. El aire estaba fresco y lleno de vida, y los árboles se mecían suavemente con la brisa. Se sentó en la hierba y cerró los ojos, permitiendo que el silencio la envolviera. No había prisa, no había necesidad de moverse. Todo lo que necesitaba estaba allí, en ese momento, en ese lugar. Mientras estaba sentada en el claro, sintió una presencia familiar. Abrió los ojos y frente a ella estaba el espíritu del bosque, observándola con sus ojos brillantes. No se sorprendió. De alguna manera, sabía que este encuentro era inevitable. El espíritu no habló de inmediato. Solo la miró con una expresión que combinaba sabiduría y compasión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el espíritu habló. «Hija del bosque», dijo con una voz suave pero firme, «has aprendido a escuchar, a comprender y a respetar, pero aún queda algo que debes hacer. El bosque te ha mostrado su esencia, pero ahora debes llevar esa esencia contigo a donde vayas. No es suficiente encontrar la paz aquí. Debes llevarla contigo al mundo exterior». La cazadora asintió, comprendiendo lo que el espíritu estaba diciendo. Sabía que su viaje no había terminado, que aún tenía mucho que aprender y mucho que enseñar, pero también sabía que no estaba sola. El bosque siempre estaría con ella, en su corazón, en su alma, guiándola en cada paso que diera. Se despidió del espíritu con una reverencia respetuosa y se levantó para regresar a su aldea. Cada paso que daba de regreso por el sendero la llenaba de una sensación de propósito renovado. Sabía que, aunque físicamente dejaría el bosque, su espíritu nunca lo abandonaría. Y así, con el sol elevándose en el cielo, la cazadora caminó hacia su hogar, llevando consigo no solo las lecciones que había aprendido, sino la paz y la sabiduría que el bosque le había ofrecido. Cuando llegó a la aldea, la cazadora fue recibida con miradas de asombro y respeto. Había partido en busca de gloria, pero había regresado con algo mucho más valioso: una comprensión profunda de la vida, de la naturaleza y de su propio propósito. No necesitaba hablar mucho para transmitir lo que había experimentado. Su misma presencia lo decía todo. Aquellos que la conocían bien podían ver el cambio en ella, una calma interior que antes no estaba allí. Los días pasaron, y la cazadora continuó viviendo en la aldea, pero su corazón seguía anclado en el bosque. Cada mañana, al despertar, sentía la llamada del viento, el susurro de las hojas, recordándole las lecciones aprendidas. Sabía que su lugar estaba ahora en la aldea, compartiendo lo que había descubierto con aquellos que pudieran entenderlo. No necesitaba hablar mucho. Su misma presencia era un testimonio de su transformación. Pasaron los días, y aunque la cazadora vivía nuevamente entre su gente, su espíritu estaba eternamente ligado al bosque. Sentía su conexión en cada tarea diaria, en cada interacción, en cada momento de silencio. Había encontrado su propósito, y con ello, una paz que había buscado toda su vida sin saberlo. Y así, con cada amanecer, la cazadora honraba al bosque en su corazón, sabiendo que siempre estaría con ella, no importa dónde estuviera físicamente. El ciclo de la vida en la aldea continuaba, y aunque la cazadora había regresado, sabía que su verdadero hogar siempre estaría entre los árboles, en el susurro del viento, en la quietud del bosque. A menudo, se encontraba caminando hacia el borde del bosque, simplemente para sentir la brisa en su rostro, para recordar las noches bajo los árboles antiguos, y para sentir la calma que solo el bosque podía darle. Finalmente, la cazadora decidió que era el momento de regresar al bosque, no para cazar, sino para encontrar un lugar de descanso eterno. Sabía que su viaje estaba completo, que había aprendido todo lo que necesitaba saber,
y que su espíritu siempre pertenecería a ese lugar sagrado. Así que, una mañana, con el sol apenas asomándose en el horizonte, la cazadora se adentró en el bosque por última vez. El bosque la recibió como a una vieja amiga. Los árboles se inclinaban suavemente, las hojas susurraban palabras de bienvenida y el viento la rodeaba con un abrazo cálido. Caminó sin prisa, disfrutando de cada momento, de cada paso, sabiendo que este era el final de su viaje. Y cuando llegó al claro donde había encontrado la paz, se sentó bajo el viejo árbol, el mismo árbol donde había comenzado su transformación. Cerró los ojos y dejó que el silencio del bosque la envolviera. Sentía que su espíritu se unía al del bosque, que su energía se fusionaba con la de la naturaleza. En ese momento, la cazadora supo que había encontrado su verdadero hogar, no en la aldea, no en la casa, sino en la quietud del bosque, en la conexión profunda con todo lo que la rodeaba. Y así, en silencio, con una sonrisa tranquila en su rostro, la cazadora dejó este mundo, convirtiéndose en uno con el bosque que tanto había amado. El viento sopló suavemente, llevando consigo el último susurro de su espíritu, que ahora vivía en cada rincón del bosque, en cada árbol, en cada hoja. El ciclo de la vida continuó, pero el espíritu de la cazadora siempre estaría presente, velando, protegiendo y recordando a todos los que se adentraban en el bosque que el verdadero poder no está en lo que se puede tomar, sino en lo que se puede comprender. El bosque permaneció en silencio, pero no en un silencio vacío, sino en un silencio lleno de vida, de energía, de la sabiduría acumulada de generaciones. Los árboles, los animales, el viento, todo continuaba su ciclo, su ritmo natural, en perfecta armonía. Y aunque la cazadora ya no estaba físicamente presente en el bosque, su espíritu se había unido al espíritu del lugar, formando parte de la misma esencia que había guiado su viaje. Con el tiempo, el bosque recuperó su tranquila soledad. Los caminos que la cazadora había recorrido comenzaron a desdibujarse, absorbidos de nuevo por la naturaleza, como si el bosque quisiera guardar para sí mismo los secretos que le había revelado. Pero en los rincones más profundos del bosque, donde la luz apenas llegaba y el silencio era absoluto, el espíritu de la cazadora permanecía, velando, protegiendo y esperando a aquellos que, como ella, estuvieran dispuestos a escuchar y aprender. Así, el ciclo de la vida continuó, con el bosque como testigo silencioso de los cambios que ocurrían a su alrededor. Los árboles seguían creciendo, las estaciones continuaban su ciclo y la vida seguía su curso. Pero en lo más profundo del bosque, donde solo aquellos con un corazón puro podían llegar, el espíritu de la cazadora permanecía, siempre presente, siempre vigilante, un recordatorio de que el verdadero poder no está en lo que se puede tomar, sino en lo que se puede comprender. El sol se alzó una vez más sobre el bosque, iluminando las copas de los árboles con un resplandor dorado. La naturaleza despertó con su usual ritmo, sin prisas, sin preocupaciones, en perfecta armonía con el entorno. Los animales comenzaron su actividad diaria, y el viento, siempre presente, susurró a través de las hojas, llevando consigo la memoria de la cazadora. Una memoria que ahora vivía en el corazón del bosque, en cada rincón, en cada sombra. Y así, la historia de la cazadora, aunque terminada, continuaba viviendo en el bosque, en los susurros del viento, en la quietud de los árboles, en el ciclo eterno de la naturaleza. Una historia de búsqueda, de descubrimiento y de una conexión profunda con el mundo que la rodeaba. Una historia que siempre sería recordada por aquellos que se atrevieran a escuchar. Pero, ¿quién escuchará ahora?
¿Quién será el próximo en adentrarse en lo desconocido, buscando respuestas en el silencio del bosque, enfrentando sus propios miedos y encontrando la paz donde otros solo ven oscuridad? La cazadora encontró su propósito y dejó su huella, pero el bosque sigue esperando. ¿Y tú? Recuerda, el Señor siempre está con nosotros, esperando que nos acerquemos a Él en el silencio, en la oración y en la belleza de su creación. Escucha, confía y sigue su camino, porque en Él encontrarás la paz que tanto anhelas. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos y familiares. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo y suscríbete para más reflexiones y enseñanzas. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.